Hola a todos, vamos a trabajar ya desde este mismo instante algunos de los temas que tenemos que estudiar a distancia, aprovechando la tecnología con lo que sabemos hacer. Vamos a subir a nuestro canal YouTube, en el que esperamos que ahora nos puedan acompañar no solo los alumnos del colegio, sino que a quien les sirva distintos temas. En esta oportunidad, ya esta semana que no vamos a estar, voy a hablarles unos minutos acerca de la peste negra, un tema que es bastante importante y del cual al menos mi y los octavos básicos, mi octavo básico del Colegio Alemán San Tomás Morus tienen un trabajo que hacer. Así que hablemos del tema primero y después recordamos que hay algunas, o dentro de la conversación, les recordamos algunas de las indicaciones de esta investigación en la que hay que comparar, fíjense ustedes, me estoy adelantando, hay que comparar en alguna medida lo que fue la peste negra en el siglo XIV en Europa, con la situación de pandemia en la que estamos en este instante, en este año y el año pasado. Así que, bueno, veamos todo lo que podamos, son solo 15 minutos corriendo, si me alargo, grabamos dos videos. Así que, bueno, lo primero que quiero hacer es ir compartiendo pantalla con ustedes para que podamos dar una miradita a esta idea de la peste negra. Antes, quiero señalar de que este episodio, conocido como la peste negra, se desarrolla fundamentalmente dentro del siglo XIV, ¿ya? 1345, 46, 47, hasta el 50, el 53, las distintas fuentes lo señalan. Ese es siglo XIV. Efectivamente, el último siglo de la Edad Media, una idea que estamos conversando hace rato en este nivel, en el octavo básico, el fin de la Edad Media. Y esta, como termina precisamente muy mal. En clases creo haber comentado y señalado de que hubo una manera de explicar lo que se vivió el siglo XIV como un monstruo de tres cabezas que visitó Europa. Y este monstruo de tres cabezas era las guerras. Por ejemplo, se desarrolló la guerra de los 100 años y varios otros conflictos locales, la peste, de la cual hablamos ahora, y las hambrunas, propios de las malas cosechas, las administraciones de las tierras de manera bastante poco solidarias hacia los campesinos en general. Y más que nada estas tenían que ver con malas cosechas, problemas de estacionales, años o muy lluviosos, muy secos, etcétera. Fue un siglo en ese sentido terrible. Nos vamos a referir solamente en este instante a lo que es la peste negra para que ustedes a ver si se pueden entusiasmar y con lo que se sabe hoy acerca de esta pandemia del COVID, vemos en qué se parece, en qué se diferencia y bueno, aprendemos de historia y evidentemente en la guía subida a la plataforma Alexia hay afiches, hay informaciones, infografías y también estadísticas que permitirían hacer una comparación. Eso es tarea que esperamos pueda resultar exitosa, con un buen porcentaje de logro y como una manera de aprender. ¿Sí? Viajemos en el tiempo. Vamos entonces a la peste negra y quiero en ese sentido ya compartir esta pantalla con ustedes. Ahí estamos. Muy, pero muy bien. En primer lugar, aquí tenemos ya la primera imagen que representa las características de la peste negra. Es una imagen que nos está mostrando el continente europeo, ¿verdad? Pero bueno, con la muerte sentada, arrodillada, hincada, como quiera verla usted, ahí sobre Europa, que fue la forma mediante la cual en ese mismo siglo y en las décadas posteriores a la finalización de esta triste experiencia pandémica en el continente europeo, resulta que recordaban entonces a este episodio. Nosotros entonces ahora me gustaría de que viéramos un primer detalle. Mira, aquí hay algo de información que pueden ir leyendo junto conmigo, son datos más o menos concretos. Lo primero fue conocida como peste negra, también fue conocida como peste bubónica, ¿de acuerdo? Bubónica, ya veremos por qué. Fue una plaga que va a asolar a Europa entre 1343 y 1356. Las fechas varían un poco, pero está a mediados de este siglo XIV. Sí es un dato real el que murió un tercio de la población europea, sin respetar edades, sin respetar condición social, riqueza, pobreza, fama, eh, el sitial de un rey o, ¿no es cierto?, la humilde casa de los campesinos o siervos de los distintos feudos todavía existentes en algunas partes. Podemos preguntarnos si este devastador hecho habría contribuido al cambio de la edad. Es una excelente pregunta que se hicieron estudiantes del colegio cuando fueron preparando también estos temas.
¿Habrá sido esto un impulso? Veamos si más adelante lo podemos, ¿no es cierto?, demostrar o no. Lo que sí, desde ya debo mencionar es que la imagen que están viendo ustedes tiene nombre, El triunfo de la muerte, de pintores de este siglo, y que es muy común, proliferan muchísimo las pinturas. Hoy día pasa algo y surgen 50.000 memes, ¿verdad? En aquella época no había memes, estaban las pinturas. Algunas sí tenían características de burla, algunas tenían características de información y otras eran una pintura tremendamente dramática, lo veremos más adelante. Pero aquí vemos cómo la muerte está galopando por los paisajes europeos y acabando con la población que nosotros estamos ya definiendo. La peste negra se considera un castigo divino por los pecados de los mortales. La verdad es que al principio no se tenía información de su origen, no se sabía por qué estaba ocurriendo, quiénes eran portadores, cómo se contagiaba. Simplemente empezó a morir gente en Italia, el sur francés, luego en el centro europeo, llegó a España, llega a Alemania, incluso esta epidemia llega hasta Inglaterra. No se sabe. Evidentemente el pensamiento de la época hacía pensar, hacía creer a la gente de que era un castigo divino. Y así, bueno, aparecieron diferentes teorías de por qué estaban viviendo y estaban pasando por esto. Se hablaban de culpables, se culparon lamentablemente a población judía que vivía en distintos burgos o ciudades, se culpó incluso hasta las probabilidades de los malos olores que podían salir desde los volcanes, etcétera. La verdad es que como una manera muy básica de protegerse era a veces cerrar las puertas, hacer una especie de cuarentena en las ciudades que todavía estaban amuralladas. Sin embargo, como usted sabe, una situación de esta a veces va más allá que el cierre de un tremendo portal o portón. La gente creía que podía protegerse así, mas no resultó. La peste negra, fíjense ustedes que se va a diseminar de la siguiente manera, y en este mapa es donde más quizás nos vamos a detener un poquito y me voy a permitir hacer unas marcas acá que creo que son importantes. En primer lugar, quiero mostrar lo siguiente. Aquí tenemos el continente europeo y una gran parte del cercano oriente ya en el continente asiático. En este instante se sabe concretamente de que la peste negra se produce por una bacteria que reside en los roedores de áreas silvestres, la rata de campo, la laucha de la pirca, como decimos en Chile. Es muy común, probablemente hasta en algún tipo de otro roedor, conejos, liebres, qué sé yo. En las estepas asiáticas había por montones, pero era tan grande, tan grande, tan grande, que en realidad no provocaba una situación de contagio y difusión tan grande como sí se generó en Europa. Las zonas de pastizales, las zonas de campos en el centro asiático, incluso hasta China misma, son tan grandes que no constituía un gran peligro. Seguramente más de alguien se pudo haber enfermado o contagiado por la misma razón, pero no fue una epidemia. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Desde el centro asiático, las ratas se van a expandir por distintas partes. Usted sabe que se multiplican muy rápidamente, pero en un lugar tan grande no hay un problema como el que se suscitó en Europa. Pues bien, esta región que estoy marcando ahora acá con el mapa es una parte del centro asiático, el Turquestán, y aquí efectivamente había contactos comerciales y también contactos militares cuando había conflictos entre la población tártara. Y fíjense ustedes los habitantes que todavía están prácticamente vinculados a este imperio bizantino, del cual va quedando todavía una parte. ¿Ok? Resulta entonces que aquí en lo que yo estoy marcando, el Mar Negro es un punto de encuentro, sea por comercio o sea por conflicto. Las ratas llegan a todas partes y efectivamente están desarrolladas en una población que aquí empieza a cambiar con respecto al centro asiático, puesto que aquí ya hay ciudades y pueblos eh, mucho más cercanos unos de otros que lo que encontramos en el centro de Asia. Hacia esta fecha de mitad del siglo XIV, en Europa ya hay claro interés comercial por productos asiáticos, no solo por lo que Marco Polo les mostró, les enseñó, sino que la ruta de la seda lleva siglos. Y bueno, desde las costas entonces del sur europeo, Marsella,
podríamos mencionar, no sé si Génova, Roma, en fin, las costas del sur europeo, francés e italiano, que es donde había mayoritariamente, así como también los venecianos, aquí donde estamos marcando, donde mayoritariamente teníamos comerciantes, burgueses, que ya tenían una flotilla de barcos. Estos entonces surcaban el Mediterráneo, cruzaban el mar Egeo, entraban al Mar Negro, como estoy mostrando, y aquí venían a buscar productos asiáticos. La verdad es que hay diferentes teorías que explican cómo es que la rata llega al barco, cómo es que se infectan estos comerciantes y marineros europeos. Por un lado, se habla de la natural difusión y expansión de una rata en los muelles que sube a los barcos. No sería nada nuevo para la época. Y por otra, se habla de un enfrentamiento bélico en el que a los enfermos que empezaron a aparecer en algunas de las ciudades importantes que hay aquí en la península llamada Crimea, aquí en el Mar Negro, el Ponto Euxino de los antiguos griegos, la verdad es que le cortaban cabeza y las tiraron a veces al interior de las ciudades, provocando una pestilencia. En ambos casos, el tema es que las ratas empiezan a multiplicarse dentro de la ciudad como agente contagiante. Sí, creo que existe la palabra y esa expresión, y muchas de estas suben a los barcos. Los marineros entonces italianos y otros se devuelven entre huyendo del conflicto o bien cuando no hubo momentos de conflicto, porque esto no ocurrió una pura vez, un puro día y en un puro momento. En el transcurso de un año, en el transcurso incluso de varios años, se pudo ir produciendo este fenómeno de expansión de la enfermedad. La rata entonces sube a los barcos, los comerciantes llegan entonces a Europa, particularmente Italia y la costa sur francesa, y la rata viene en los barcos y, como suele ocurrir, va a desembarcar con las mismas cajas, baúles, barriles, etcétera, por las cuerdas con las que amarraban los barcos a los mismos muelles y van a entrar a las ciudades entonces italianas. La rata es portadora del virus, o en este caso es bacteria. La rata es portadora, ¿bien? Pero la rata no muerde, no toca al ser humano. Si bien es cierto, las ciudades italianas tenían pésimas condiciones de higiene, así como casi todas las de Europa en general, alrededor de los castillos, había hacinamiento, las alcantarillas romanas estaban prácticamente sin usarse, la gente tenía muy malos hábitos, digámoslo así, bien rápido, que la rata encontró mucha basura, restos de comida en donde se alimentó y se multiplicó enormemente. La rata en sí no produce un efecto en el ser humano, convive con el ser humano en estas ciudades europeas. ¿Quién es finalmente entonces la que produce el contagio al ser humano? Creo que lo vamos a ver en la segunda parte de este video. ¿De acuerdo? Hasta este instante hemos entonces llegado a la explicación de cómo va a llegar el portador a Europa y veamos enseguida cómo se produce el contagio. Quedamos hasta aquí en esta primera parte. Prefiero grabar videos de menos de 15 minutos para que puedan subir y ser, ¿no es cierto?, difundidos por YouTube, que facilita este contacto, estas clases a distancia y una manera de ayudarnos en este proceso de estudio en un año tan bien complicado como en alguna medida lo vivieron los europeos del siglo XIV. Hasta aquí esta primera parte. Enseguida les invito a continuar con la explicación de cómo se va a difundir y un huésped o un invitado a este escenario, que es una simple pulga. Que me adelanto, pica a la rata y la pica y pica también entonces al ser humano. Por ahí va la cosa, los dejo invitados al siguiente video. Dejamos de compartir y nos encontramos en breve.